Las manos nosotros las utilizamos bastante, ¿no es cierto? Son articulaciones importantísimas porque al final toda la función del hombro, toda la función del codo responde a qué cosa? A la mano, ¿no es cierto? Entonces la mano es la que nos permite hacer tareas finas, tareas de agarre, tareas de tensión, utilizar en el fondo herramientas, es un elemento importante dentro de la mecánica corporal. Importantísimo entender que el hombro funciona y el codo funcionan para la mano en el fondo. O sea, la mano es el órgano funcional que tiene sentido en el contexto del brazo. Ahora, obviamente todos los demás, como les decía, por ejemplo, el hombro cuando falla, el hombro está fallando para la función de la mano. El codo falla para la función de la mano. Y la columna también apoya la función de la mano. Porque todo eso son necesarios para que tú puedas orientar y colocar la mano en algún lugar o utilizarla para alguna herramienta. El hombro nos permite orientar la mano hacia arriba y hacia abajo y moverla, ¿no es cierto?, en direcciones en las cuales nosotros podemos posicionarla hacia un lado y hacia el otro. El codo, la función que tiene a nivel de la extremidad superior es que nos permite acercar y alejar cosas. Esa es la función del codo. El codo, la gracia que tiene en el fondo es que tú puedes tomar un objeto y llevártelo hacia la boca, por ejemplo, o acercarlo al tronco, o puedes estirar el brazo o acortar el brazo. Esa es la función del codo. Y la mano y la muñeca propiamente tal, orientar, ¿no es cierto?, los dedos para que tú puedas hacer pinzas, prensiones o puedas, ¿no es cierto?, festejar, decir que está bien, cualquier función, ¿no es cierto?, propia de la extremidad, ¿ya? Además, la mano tiene una gran cantidad de receptores sensoriales. O sea, parte de la sensibilidad y de la función motriz de nuestro cerebro, en gran medida está abocada a la mano. De hecho, tenemos muchas neuronas que controlan la función de estas zonas porque son zonas en las cuales tú requieres alto nivel de precisión. Y es cosa de ver la cantidad de articulaciones que tenemos en la mano respecto a las articulaciones que hay en el resto del cuerpo y la cantidad de músculos que hay, ¿no es cierto? Y además son músculos de precisión, porque si tú quieres mover el dedo, dices, mira, lo quiero mover y lo quiero dejar ahí, en esa posición, en tal posición. Y puedes mover el otro dedo de manera aislada. Entonces cada uno de esos movimientos por lo general responde a uno o dos músculos, pero que en globalidad van a requerir también de la orientación de la muñeca, del codo y del hombro, ¿no es cierto? La mano también tiene la capacidad de soportar algunas cargas, ¿no es cierto? Tiene que ser capaz de ser tolerante a cargas importantes y fuerzas de compresión y cizalla, también cuando nosotros hacemos apoyos. Por ejemplo, si yo me voy a apoyar para hacer una fuerza, ¿no es cierto?, sobre un objeto, voy a hacer una flexión de brazos, voy a sujetarme en alguna superficie, voy a necesitar que la extremidad superior en general sea capaz de resistir fuerzas de compresión y también fuerzas de tensión. Por ejemplo, cuando yo llevo una bolsa, en la extremidad se presentan fuerzas de tensión, porque están tratando como de estirar el brazo. Lo mismo pasa con la mano, tiene que resistir la mano y la muñeca las fuerzas de tensión. O si tú te apoyas en los brazos, tiene que ser capaz de resistir fuerzas de compresión, que también se pueden dar cuando tú elevas un objeto, ¿no es cierto? También se generan fuerzas de compresión hacia la muñeca. Además, los músculos del antebrazo tienen la característica particular de que son multiarticulares, en el sentido de que los músculos nacen algunos detrás de el codo, o sea, nacen a nivel del húmero, pasan por encima del cúbito del radio, por encima de la muñeca, ¿no es cierto? Y ahí llegan, ¿no es cierto?, entre medio a la región carpal. Incluso hay músculos que, ¿no es cierto?, nacen de la zona del codo y van a llegar a la punta de los dedos. Entonces, ¿cuántas articulaciones hay entre medio? Muchas. Por lo tanto, cuando esos músculos se contraen, generan fuerzas de compresión a través de todas las estructuras de las articulaciones intermedias, ¿ya? Entonces también tiene que ser capaz de permitirnos movilidad y estabilidad para transmitir carga, y lo importante es que dentro de esas cargas grandes que nosotros vamos a soportar con las manos no sufran, ¿no es cierto?, luxaciones y pueda mantener la posición de forma adecuada, como lo que vemos, ¿no es cierto?, acá, que es sujetar un peso. La articulación principal a nivel de la muñeca es la articulación radiocarpiana. O sea, el radio es el que articula más con el carpo, ¿ya? El cúbito, que está acá, en la articulación, digamos, una articulación cúbito-carpiana no se da o no tiene tanto contacto anatómico en realidad entre el cúbito y el carpo. De hecho, existe una estructura intermedia acá que es un pseudomenisco, ¿ya?, que principalmente hace que el cúbito algo articule con el piramidal, pero no hay mucho contacto ahí. Por lo tanto, la carga de la extremidad
no se transmite de forma importante a través del cúbito, sino que se transmite más que nada a través del radio. O sea, si yo me apoyo, por ejemplo, apoyo la muñeca sobre el suelo, la carga de peso se transmite de la muñeca hacia el radio más que hacia el cúbito. ¿Ya? Es una articulación de tipo condilar. Y también tenemos la articulación mediocarpiana, ¿ya? Que son las articulaciones del carpo propiamente tal, en las cuales articulan la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo. Esta articulación también participa dentro de los movimientos de flexión y extensión de la muñeca como elemento compuesto. O sea, hacen que tú puedas hacer este movimiento. Si la articulación mediocarpiana, o sea, la primera fila con la segunda fila se bloquean, te va a limitar hacer esto y te va a limitar a hacer esto. Va a quedar la muñeca más o menos incompleta en términos de movilidad. O sea, extensión y flexión no va a poder hacerse completo, ¿ya? Ahí vemos la presentación esquemática, donde, como les decía, el cúbito con el carpo articula principalmente con el piramidal, el radio articula con el resto de las filas del carpo, el escafoide, el semilunar, ¿ya? Y parte del piramidal en algunas posiciones. Principalmente el radio articula a nivel del escafoide. Y después tenemos la segunda fila del carpo, donde tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que estos van a formar además un puente entre el primero y el último de la fila, que es el ligamento transverso del carpo, que es un ligamento que une esta segunda fila del carpo y que permite que no se luxen los tendones, los ligamentos y los nervios que pasan a través del brazo y que se van hacia la mano. O sea, eso lo que trata es de mantenerlo en posición, porque si no ocurriría que haría flexión y los tendones quedarían hacia abajo. Para que no ocurra eso, cada ligamento transverso. El ligamento transverso se va uniendo, ¿cierto?, entre el trapezoide y el hueso ganchoso. También toma una parte del pisiforme, ¿ya? Y después tenemos los metacarpianos, que son los huesitos que van más abajo. Entonces se forman tres filas, una que es un pilar fijo, uno semifijo y uno móvil. El pilar más móvil es el pilar del pulgar, ¿ya? El pulgar articula con a nivel, ¿no es cierto?, de la fila del escafoide. El pilar semifijo es el pisiforme y el piramidal, y el pilar móvil es el semilunar y toma parte del escafoide y el trapecio. Quédense ahí. Entonces al final, si nosotros analizamos la movilidad, lo que nos permiten esos tres pilares es hacer esto, ¿ya? Poder oponer principalmente el pulgar al resto de los dedos, y este de acá, el dedo medio, queda como una especie de eje de la mano y no tiene movilidad, ¿no es cierto?, digamos, tan importante, y no genera posición o no participa directamente a tan buen nivel respecto a la posición. Entonces permite que el resto de los segmentos hagan esto, que hagan una prensa de mano, una prensa carpiana, y permiten también la adecuada posición del pulgar para que tú puedas tomar objetos. En la muñeca hay dos tipos de ligamentos, los intrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos son los que van de los huesos del carpo hacia el radio, y los intrínsecos son los que unen los huesos del carpo entre sí. Todos estos huesitos están unidos por hartos ligamentos, entonces tienen muchas uniones, y normalmente los extrínsecos suelen ser más largos y menos vulnerables, son mucho más grandes, y los intrínsecos tienden a lesionarse un poco más cuando hay golpes en la muñeca, en la mano, ¿ya? Puede pasar que se luxa o se subluxa algún huesito de la mano por efecto del exceso de carga, ¿ya? Entonces tú te golpeas, por ejemplo, la cara lateral de la mano, y es posible que el pisiforme se luxe, o que pase cualquiera de esas cosas y se lesiona un ligamento intrínseco y el huesito quede fuera de su posición normal, generando algún problema de función o de dolor. En cargas, sobre todo, que son muy grandes, de repente las personas que se aprietan la mano con algo que hace mucha fuerza, o tienen caídas y se golpean sobre la mano, es muy frecuente que encontremos lesiones a nivel ligamentoso, a esos niveles, ¿ya? Porque piensen que, por ejemplo, cuando uno se cae, lo normal es que se cae y apoya en la mano o el codo. Te va a fracturar el codo, te va a fracturar la mano, ¿ya? Y en esos casos pueden haber perfectamente 15 ligamentos, o personas que sufren golpes de repente a alta velocidad, por ejemplo, que le llega un pelotazo en la mano. Si lo toman con los dedos, normalmente se lesionan los dedos, y si no, se puede lesionar una zona de los metacarpianos, pero el carpo ahí es más raro.
Cinemáticamente la muñeca es un complejo pluriarticular, muchas articulaciones que en movimiento global consideran la interacción y la acumulación de movimientos permitiendo la circunducción, la flexoextensión, la aducción y la abducción. ¿Viste cuántos son los rangos? Tenemos 15 grados de abducción, 45 grados de aducción, que es mucho mayor que la abducción. La flexión es de 85 y la extensión es de 85. ¿Por qué es mayor la aducción que la abducción? Básicamente porque la diferencia de altura a nivel de la muñeca que existe entre el radio y el cúbito. O sea, el radio está más abajo, más caudal que el cúbito. Si tú tocas acá la muñeca, digamos, por medial en este caso, bueno, por lateral el cúbito, perdón, por lateral el radio, ¿no es cierto? Está más caudal que el cúbito. El cúbito está más medial y está más arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso deja a la muñeca en un ángulo inclinado hacia cubital. Entonces, al tener un ángulo inclinado hacia cubital, a los huesitos les cuesta menos hacer la abducción que la abducción, porque cuando hacen la abducción, el radio da el tope. ¿Se entiende? Por eso es que tienen más rango hacia un lado que hacia el otro. Ahora, cuando uno hace, como la muñeca tiene ese ángulo oblicuo, lo que sucede cuando uno hace flexión, que la muñeca por lo general en la flexión se ayuda de la aducción. Y en la dorsiflexión o la extensión, hacia atrás, la muñeca se ayuda de la radialización. O sea, hay un componente de radialización en la extensión y hay un componente de cubitalización en la flexión. O sea, una persona que por ejemplo tiene una lesión, la muñeca se cae, se golpea, apoya con la región tenar de la mano y al golpear la región tenar golpea el radio y el radio queda ascendido o se fractura y queda un poco más corto. Técnicamente lo que ocurre ahí es que el cúbito queda más largo en términos relativos. O sea, este huesito queda más corto y este queda a mismo nivel. Entonces normalmente eso ¿qué es lo que hace? Que se tienda a perder la aducción y la abducción de manera normal, cambia el eje de la articulación y la persona puede sufrir a la larga problemas de flexoextensión, que son, digamos, más severos. Cinéticamente, toda la actividad manual se va a distribuir la fuerza a través de los dedos. Se pueden generar fuerzas axiales y de compresión en la muñeca de manera importante. O sea, cuando nosotros tomamos un objeto y hacemos fuerza, lo tratamos de apretar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos los músculos van a tensar hacia la muñeca y por lo tanto van a generar compresión a nivel de la muñeca. O sea, si tú tomas un objeto y lo tratas de apretar o lo sujetas, básicamente los músculos van a tirar, ¿no es cierto?, todas las articulaciones para que contacten con la muñeca y se haga, ¿no es cierto?, una fuerza compresiva a nivel de la muñeca. Por eso es que a las personas que tienen lesiones en la muñeca normalmente les duele cuando aprietan la mano. ¿Se entiende? Entonces, aprieto la mano y ¿qué es lo que ocurre? Los huesitos todos, por acción de los músculos, van hacia la muñeca, porque los músculos lo están tirando contra la muñeca, lo están apretando contra la muñeca. Y al apretar contra la muñeca, se comprime la muñeca y el paciente le duele la muñeca. ¿Sí? Si eso además se le suma extensión o flexión, más factible que le duele. Ahora, ¿qué movimiento es más habitual dentro o qué movimiento se acopla de forma fisiológica cuando hacemos fuerza con la mano? Es la extensión de muñeca. Eso es importante. ¿Ya? Muy importante. ¿Por qué motivo? Empuñan la mano fuerte y firme. ¿En qué posición queda la muñeca cuando hacemos? Si abren la mano y la cierran, ¿en qué posición queda cuando está cerrada? De forma relativa. La posición más cómoda, extensión. Se extiende sola. O sea, tú tienes la mano ahí, neutro, y cierras los dedos de la mano y aprietas fuerte, la muñeca solita que hace, una pequeña extensión más o menos de 30 grados. ¿Se entiende? Entonces, la posición funcional para la aprehensión es que la persona necesita por lo menos tener algunos grados de extensión. O sea, las fuerzas compresivas, ¿no es cierto?, de la mano llevan a la muñeca a una posición funcional de extensión. Si la persona tiene limitación en la extensión de muñeca, es muy probable que nunca pueda desarrollar toda la fuerza que le corresponde a su mano. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la mano en esta posición y no soy capaz de extenderla, cuando haga fuerza voy a hacer la fuerza acá. Y al hacer la fuerza acá,
siempre van a ser las fuerzas menores a las que podría ser si tuviera la mano en posición funcional de extensión. Entonces, si yo quiero que una persona tenga o mantenga su fuerza en las muñecas y en las manos, tengo que verificar que las fuerzas cuando hace la presión de mano siempre tengan extensión de muñeca. Entonces, alguien que de repente tiene limitación en ese movimiento va a tener siempre menos fuerza en la mano o puede llegar a tener dolor en la muñeca o algún otro problema, ¿ya? Entonces, de todos los rangos articulares de la muñeca, el más importante es la extensión para la fuerza. Y la flexión nos sirve más que nada para las labores de orientación de la muñeca cuando trabajamos en tareas finas o labores de prensión. Pero para lo que es fuerza, lo que necesitamos más es extensión. También para el apoyo, porque si se ponen a pensar así, cuando yo por ejemplo, no sé, pues voy a salir de una piscina o me voy a levantar en alguna superficie, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Apoyo la muñeca y ¿qué hace? Extensión. Entonces, la extensión va acompañada de radialización y es la que me ayuda a mí a generar la fuerza y la carga sobre la muñeca. O sea, las cargas se hacen con la muñeca en extensión, tanto en prensión como en apoyo. ¿Ya? Radialización significa abducción, que la muñeca vaya hacia allá. Entonces, cuando la muñeca extiende, como el eje es oblicuo, cuando la muñeca extiende lo que hace es radializar. Y cuando flexiona lo que hace es cubitalizar. O sea, cuando flexiona hace esto y se va hacia cubital. Y cuando extiende se va hacia atrás y hacia radialización, hacia extensión y radialización. ¿Sí? Esos son como movimientos, se llaman movimientos compuestos porque, por ejemplo, una persona que no radializa bien la muñeca no va a poder extender bien la muñeca. Una cuestión como, digamos, va asociado accesoriamente a un movimiento al otro. Entonces ahí tú sabes que si la persona no puede extender la muñeca bien, va a tener menos fuerza de presión de mano y menos fuerza de apoyo, sí. Y si es que tiene esa disfunción, es probable que incluso tenga dolor en la muñeca cuando hace la presión por sobrecarga, porque no está cargando en un punto de apoyo normal. Ahora, la mano es la herramienta más valiosa del cuerpo y su función principal es la prensión, tomar cosas, tomar objetos, ¿no es cierto? Está dotada de una gran riqueza funcional que le proporciona una superabundancia de posibilidades de posición y movimiento. La facultad de la prensión en el hombre alcanza un alto grado de precisión y esta se debe a la disposición particular del pulgar. Esto es lo que llama la atención del ser humano, que nos diferencia de la mayoría del resto de los seres vivos. Y es la capacidad de realizar oposición del pulgar en relación a cualquiera de los otros dedos de la mano. ¿Ya? O sea, yo puedo hacer oposición con el meñique, con todos los deditos de la mano. Todas esas funciones me permiten distintos tipos de pinzas. Y eso es una función única del ser humano. La mano además es un órgano de recepción sensorial, indispensable para el conocimiento del volumen, de la distancia, las sensaciones del tacto, ¿no es cierto? Y eso permite la interpretación cerebral y la valorización de la información que recibe la mano. Bueno, ahí tenemos los ejes de los dedos, vistos desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Las manos abiertas deben converger hacia el centro de la mano, con los dedos en posición neutra. El índice y el dedo medio convergen entre sí y con el pulgar, cuando juntamos los deditos, los ejes son divergentes y cuando la mano está empuñada van todos hacia la región hipotenar. Detalle. ¿No? ¿Puedes explicar nuevamente lo que era radialización y...? Radialización es lo mismo que abducción. Sí, radialización. Significa que tú... Es un movimiento. Radializar significa que tú desplazas la mano. En este caso es un movimiento de la muñeca, pero el desplazamiento de la mano hace que los dedos se orienten hacia el lado del radio, hacia afuera. El radio está afuera, entonces tú dices los deditos miran hacia afuera, miran hacia donde está el radio. Y cubitalización significa que miran hacia donde está el cúbito, que es hacia medial en este caso. Y eso vendría siendo aducción, claro. Porque piensa que está así. Aducción, abducción, aducción. Abducción, aducción. Abducción, radio, aducción, cúbito. Lo que pasa es que se le dice radialización y cubitalización porque no siempre va a estar en posición anatómica y no va a aplicar siempre el eje. Entonces, si tengo la mano acá, ¿cuál es la radialización? Esa. Pero aquí me estoy moviendo hacia medial, entonces como son, para que uno no se confunda con la orientación de la mano, porque no siempre es anatómica. No está en posición anatómica para explicarlo. Las articulaciones metacarpos falángicas son cóndilos.
Los cóndilos permiten flexión, extensión, abducción y aducción y además tienen un pequeño movimiento pasivo, o sea que lo puedes forzar haciendo fuerza externa de rotación, ¿ya? Eso nos permite hacer la separación de los dedos, la flexión y la extensión de los dedos. La flexión, ¿no es cierto? La separación, juntar los dedos y poder moverlos también en distintas direcciones. Y eso combinadamente junto con un pequeño rango pasivo de rotación permite la circunducción. La flexión es 90 grados, la extensión es de 30 a 40 grados y la abducción y aducción es de 30 grados. No, la muñeca es la articulación radiocarpiana. Muñeca se considera radiocarpiana. ¿Ya? Esa es digamos, participan en la movilidad de la muñeca, pero no se consideran estructuralmente parte de la muñeca, se consideran el carpo. Ahora, funcionalmente participan dentro de la movilidad de la muñeca, pero se consideran carpo. Y la mano, cuando nos referimos a mano, estamos hablando desde la primera fila del carpo hasta los dedos. ¿Ya? Ahora, obviamente que el estudio se hace por separado, o sea, si yo les digo, mira, movilidad de la muñeca tiene tantos grados y tantos grados, en términos osteocinemáticos, pero, por ejemplo, los 90 grados de flexión pasiva o extensión pasiva son 85 grados, 80-85 grados de extensión y flexión total que te da la muñeca, eso tiene incluido la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo. ¿Se entiende? Y se habla de movilidad de la muñeca igual. Estructuralmente la muñeca es la radiocarpiana, pero funcionalmente para biomecánica la muñeca es ese movimiento compuesto que se da entre las dos filas. Bueno, el caso de la mano, las articulaciones en los dedos, vamos a tener que las distales son trocleares y estas permiten flexión y extensión solamente y también tienen una pequeña rotación pasiva y una extensión mínima que puede llegar a los 5 grados, ¿ya? O sea, estas de aquí son todas trocleares, solo hacen flexo-extensión. Trocleares, solamente flexo-extensión. Aunque como les digo, igual hacen un pequeño movimiento de rotación, porque si nos ponemos bien finos, desde el punto de vista estructural, estas articulaciones son trócleas, pero se comportan como articulaciones bicondilares, entonces tienen igual algunos movimientos extra, pero son pasivos. O sea, si tú tomas esto, digamos, la articulación interfalángica, igual tienden a rotar un poco, o sea, tienen una pequeña rotación. Pero lo importante es que funcionalmente son trocleares y su función es la flexo-extensión. Ahora, el pulgar es un poquito más complicado porque el pulgar, el que nos sirve para las pinzas, son interdigitales, ¿no es cierto? Y permite que hagamos las prensas de fuerza y en general los movimientos más importantes de la mano. Ahora, la columna del pulgar está formada por el escafoide, el trapecio y el primer metacarpiano. Además de la primera y segunda falange, hay que acordarse que aquí no hay 3 falanges en el pulgar, hay 2 falanges. Además, participan otras articulaciones, ¿no es cierto?, intermedio. Las más importantes aquí son la trapecio metacarpiana, la metacarpofalángica y la interfalángica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la articulación trapecio metacarpiana es una articulación de tipo silla elemental. Gracias a eso es que el pulgar permite la oposición, ¿ya? Esta articulación permite que el pulgar realice oposición, o sea, la oposición, que es un movimiento combinado, ojo eso, de anteposición, retroposición, flexión y extensión. Y algunos autores consideran también que aquí hay rotación, o sea, el pulgar es capaz de rotar sobre su propio eje. Pero como tal, el movimiento de oposición es un movimiento combinado, eso es lo importante, o sea, el pulgar tiene que ser capaz de hacer. Por ejemplo, para lograr la oposición, yo necesito que haga flexión, aducción y rotación. Perdón, flexión, abducción y rotación. ¿Ya? Acá no aparece ni la flexión ni la abducción. Son los cuentos, ¿no? Depende del autor. Por ejemplo, este autor considera solamente anteposición y retroposición. Es un poco más sencillo. Anteposición es hacia la palma de la mano. Retroposición hacia el dorso de la mano. ¿Ya? Y la flexión y la extensión la considera
la extensión cuando se para y la flexión cuando va hacia adentro. Como les digo, esto depende mucho del autor, así que en realidad yo prefiero que no se calienten mucho la cabeza con cuáles son los movimientos del pulgar, sinceramente. Porque te lo dan vuelta. De hecho, en otros libros dice que este movimiento, que es la anteposición, se llama abducción. Y este se llama aducción. Y este se llama flexión y este se llama extensión. ¿Qué movimiento no va a ser pulgar? Abducción, aducción. No, es que la anteposición y la retroposición aquí la consideran como la abducción y la aducción. ¿El pulgar es el que hace todos los movimientos general? ¿Hace todos los movimientos? Que no es nuestro, se llama un TAP. Es una articulación que compuesta, si tú sumas todas las articulaciones, la metacarpofalange, la trapecio metacarpiana y las falanges, te da, ¿no es cierto?, en suma, estos movimientos que acabamos de mencionar, que serían la flexión, la extensión, la abducción y la aducción, que cuando se combinan y le sumas rotación, te dan la oposición. Entonces, por ejemplo, para hacer oposición, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer abducción, que sería anteposición, y flexión. Y eso tú le sumas rotación, una pequeña rotación, tienes la oposición. ¿Se entiende, no? O sea, la oposición, en concepto, es una suma de otros movimientos que se tienen que componer para que ocurra eso. Y eso lo permite principalmente la articulación trapecio metacarpiana. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Ese movimiento, el movimiento de oposición se lo debemos a la trapecio metacarpiana. ¿Ya? Al resto de las articulaciones del pulgar son trocleares y permiten movimiento de flexión activa y pasiva de 75 a 80 grados y la extensión activa de 5 a 10 grados. Puede ocurrir, y es muy frecuente, muy frecuente, que la articulación la metacarpofalángica, en muchas personas, muchas personas, tiende a ser una articulación relativamente inmóvil, es lo que se llama una artrosis congénita. O sea, hay personas que este dedito de acá, esta articulación no la pueden mover, la metacarpofalángica. Esta, aquí, yo soy un ejemplo de eso. Yo no tengo movilidad en esta articulación. No está pegada, pero no se mueve. ¿Me la pueden mover o no? Esta. Eso. Sí, el exceso de distancia. Claro, tú sí lo puedes mover. La metacarpofalángica. ¿Cómo se mueve? Interfalángica, metacarpofalángica. Trapecio metacarpiano. Hay personas que acá, en esta parte de aquí, no tienen movimiento. Hacen artrosis y hay personas que acá tienen mucha movilidad. De hecho, ella tiene poco, tiene como 30 grados. Yo no tengo más de 5. Pero por ahí, acá, eso no lo puedo hacer. Por ejemplo, mira, si tú te puedes tocar la palma de la mano en la pulgar, evidentemente. Eso es la mano. Igual mira. Entiendo, ¿no? Entonces, esto no es tan raro y muchas veces es congénito, pero algunas personas ya que tienen más edad pueden avanzar y ser, digamos, se va perdiendo movilidad en la mano en general. Las interfalángicas son 90 grados. Sí, hay personas que no pueden hacer eso, que no tienen hiperextensión. Pero ahora tú tienes más movilidad. Pero extensión y flexión. No. La extensión a veces se limita un poco, pero no es tan raro. ¿Ah? ¿Qué?
Que se te flexiona ahí arriba. Pero no, está normal. Bien, ¿queda claro? Entonces, puede existir cierta variabilidad anatómica y que algunas personas hacen que tengan articulaciones en la mano más o menos flexibles. Pero como les digo, normalmente dentro de las rigideces, una de las más frecuentes es la rigidez de la metacarpo falángica. Bueno, la función primordial de la mano es la prensión, que significa realizar o tomar objetos, ¿no es cierto? Y realizar una pinza potente que puede llegar incluso hasta el meñique con gran intensidad y soportar movimientos combinados de la evidencia tenar con desviaciones cubitales. Y ahí tenemos distintos tipos de prensión. Prensión de terminal, subterminal, lateral, dígito palmar completa, lateral, etc.